Maurice, un médico investigador del cáncer de 48 años y graduado de UCLA en el momento de la picadura, comenzó a charlar con una chica que creía que tenía 13 años llamada Willow. Anteriormente también había usado otro señuelo que creía que tenía 13 años con el nombre de pantalla Crazy_Frazee 2005, preguntándole si quería salir con él. Wallin le miente a Willow diciéndole que está divorciado. También hace alarde de su riqueza ante la chica para excitarla. Menciona que quiere darle sexo oral, recibirlo y querer besarle los senos. Él hace planes para reunirse en la casa trampa mientras mantiene las cosas a fuego lento con el segundo señuelo. Wallin condujo desde Piedmont, California, hasta Petaluma para visitar el señuelo. Cuando llega, sigue al señuelo hasta el patio trasero, donde ella sale de la pantalla para ponerse un traje de baño. Mientras espera, intenta servirse una bebida, pero debido a que la bebida había estado reposando durante tanto tiempo, toda la mezcla se había congelado en una masa gigante de aguanieve y simplemente cayó en su vaso, derramándose sobre él. Wallin afirmó que vivía en San Francisco como un esfuerzo de su parte por no revelar su lugar de residencia, que luego sería revelado por la policía de Petaluma. Mientras mira a su alrededor para limpiarlo antes de que termine de cambiar su cita, ve a un camarógrafo y sale corriendo diciendo: «Tengo que irme», incluso después de que Chris le pide que regrese. Antes de que pueda salir de la casa, aparece la policía para detenerlo, donde rompe sus gafas de sol contra el piso de concreto por pánico y frustración. Afirma que no iba a hacer nada, repitiéndolo una y otra vez mientras llora y lo esposan. Mientras le leían sus derechos, Wallin parecía estar mentalmente perturbado, incapaz de comprender la situación o las palabras de los oficiales. Durante su interrogatorio, inicialmente se muestra inteligente y se niega a responder preguntas, pero rápidamente renuncia a su derecho a permanecer en silencio y habla extensamente con los investigadores. A lo largo de los procedimientos de registro e interrogatorio, se quejó de que nunca había hecho nada malo en el pasado y actúa como si no tuviera idea de por qué está en problemas. Luego llama a su esposa y le pide que traiga $30,000 como fianza y que no traiga a sus hijas. El abogado de Wallin, Blair Burke, investigó otros casos en los que Perverted Justice había participado y se encontró con la absolución de Michael Wilus. Se enteró de cómo el abogado defensor en ese caso cuestionó los métodos de recopilación de pruebas de Piocha, lo que llevó a una citación de sus discos duros, que Piocha se negó a cumplir y posteriormente condujo a la absolución de su cliente. El abogado de Wallin intentó hacer lo mismo en el caso de su cliente, y aunque Piocha dijo en este caso, como en el caso Wilus, que el disco duro fue destruido, el juez no desestimó los cargos porque, a diferencia de Florida, donde la carga de la prueba correspondía a la fiscalía demostrar que no hubo manipulación de los chat logs, la carga de la prueba recaía en la defensa para demostrar que sí. Después de 2 años de luchar en el caso, Wallin finalmente no se opuso, lo que le valió 2 meses de arresto domiciliario, 3 años de libertad condicional y un registro de delincuentes sexuales de por vida. Como alargó este caso durante tanto tiempo, fue blanco de algunas noticias en su zona de residencia. Su licencia para ejercer la medicina fue revocada temporalmente durante su proceso legal y permanentemente después de su condena. Wallin se mudaría a Singapur mientras su caso pasaba por el sistema, ocupando un puesto como consultor médico para una empresa llamada S-Bio durante 6 meses antes de pasar a ser consultor para una empresa con sede en Seattle, llamada Seattle Genetics, durante poco menos de 2 años. Dejó este último trabajo en abril de 2009, probablemente debido a su condena del mes anterior. Sorprendentemente también fue consultor de un hospital infantil de Oakland hasta su salida de la cárcel. En enero de 2021, una mujer en Instagram que decía ser la hija de Wallin anunció su fallecimiento y mostró fotos de un Wallin más joven con ella. Sin embargo, la mujer pronto hizo que su cuenta fuera privada. Más tarde, Wallin fue eliminado del sitio web de Megan's Law, lo que fomenta la idea de que efectivamente falleció. Se desconocía cuál fue la causa exacta de su muerte hasta agosto de 2021, cuando un youtuber llamado The Skip Tracer subió un vídeo del informe forense oficial que recibió, que detalla la muerte de Wallin. Wallin parecía haberse ahorcado el 6 de enero de 2021. Según se informa,
Su exposición a TSAP y los problemas legales posteriores no fueron las motivaciones detrás de su aparente suicidio, sino una pelea de borrachos. ¿Quieres seguir explorando los oscuros secretos de la medicina y ver más momentos impactantes donde los médicos son atrapados? Asegúrate de pulsar el botón de suscribir y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás ningún video y serás parte de nuestra comunidad que busca la verdad detrás de las noticias más sorprendentes. 2. La historia que estás a punto de leer está bañada en una atmósfera de suspenso, tejiendo un relato oscuro y desconcertante que profundiza en la psique humana y los límites de la moralidad. Era una situación que parecía no poder empeorar, pero lo hizo. La clave para entender esto yace en el caso de Elizabeth Wetter, una enfermera cuya vida tomó un giro macabro. Esta historia no es simplemente sobre un crimen, es un viaje a través de los laberintos de la mente humana, donde las líneas entre el bien y el mal se desdibujan. Elizabeth, conocida por su trabajo en instalaciones de salud, tanto públicas como privadas, se encontró en el centro de una investigación tras una serie de muertes misteriosas de ancianos bajo su cuidado. Esta cadena de eventos desencadenó uno de los casos más inusuales y perturbadores que he presenciado en mi carrera. La trama se complica cuando Elizabeth, en un acto de aparente transparencia, se presenta voluntariamente para ser interrogada. La sala de interrogatorios se convierte en un escenario donde Elizabeth despliega su historia, una mezcla de verdades y omisiones cuidadosamente seleccionadas. Ella evade hablar de su lucha con la adicción, un problema que la había llevado a cometer errores críticos en el pasado, incluyendo una sobredosis que casi resulta en la muerte de un paciente. Pero lo más inquietante es su admisión de haber robado medicamentos. La historia se sumerge aún más en las profundidades cuando el detective Hergot, buscando entender la magnitud de los crímenes de Elizabeth, descubre la compleja red de sus acciones. Elizabeth confiesa su adicción y describe, con un detalle escalofriante, cómo manipulaba los medicamentos de los pacientes para satisfacer su propia necesidad. Esta revelación arroja luz sobre la oscura realidad de su práctica como enfermera, un ángel de la misericordia convertido en un verdugo. A medida que el interrogatorio se desenreda, Elizabeth relata cómo eligió a sus víctimas, guiada por una voz interna que le decía que era el momento de que estas personas volvieran a Dios. Este relato revela un conflicto interno en Elizabeth, una lucha entre su comprensión de la moral y una voz interna que la empuja hacia actos atroces. El punto de inflexión viene cuando Elizabeth, enfrentando la gravedad de sus acciones, decide dejar la enfermería. Este momento de autoconciencia llega demasiado tarde. Las vidas ya han sido perdidas y el daño irreparable. En un giro inesperado, Elizabeth sugiere que sus crímenes podrían haber sido evitados si el centro médico hubiera mantenido un registro más estricto de los medicamentos administrados. El relato de Elizabeth culmina con un espeluznante reconocimiento de su estado mental. A pesar de sus intentos de justificar sus crímenes describiendo a sus víctimas como personas desagradables, la realidad es que Elizabeth estaba profundamente perturbada, llevada por una creencia distorsionada de estar actuando bajo un mandato divino. El final de esta macabra historia llega con la sentencia de Elizabeth a múltiples cadenas perpetuas, cerrando un capítulo sombrío en su vida y en las vidas de aquellos afectados por sus acciones. Este caso deja una pregunta inquietante. ¿Cómo puede alguien destinado a curar y cuidar terminar causando tanto daño? 3. El 3 de febrero de 2021, una llamada al 911 desde la guardería de Amanda Hickey, de 48 años, desencadena una cadena de eventos que revela un caso inquietante y perturbador. Un bebé, Charlie Cronmiller, de apenas 4 meses, es encontrado sin responder, marcando el comienzo de una investigación que sacaría a la luz oscuros secretos y negligencias. En el núcleo de este misterio se encuentra Amanda Hickey, la propietaria de la guardería, quien en un intento frenético por salvar al pequeño Charlie, realiza RCP de emergencia. Sin embargo, pronto se revela que Amanda había ignorado las advertencias de los padres de Charlie sobre no acostarlo boca abajo, una decisión que tendría consecuencias fatales. La tensión aumenta cuando los oficiales descubren que Charlie había sido dejado solo por Amanda durante 2 horas. La presencia de cámaras de vigilancia en la guardería se convierte en un punto focal, ya que podrían contener pistas cruciales sobre lo que realmente sucedió. Mientras tanto, la madre de Charlie, Stephanie, llega a la escena en un estado de angustia indescriptible.
corriendo hacia la ambulancia en la que su hijo es llevado de urgencia al hospital. La guardería, que alguna vez fue un lugar de cuidado y aprendizaje, se convierte en una escena del crimen. Y Amanda se enfrenta a la abrumadora tarea de informar a los demás padres sobre la tragedia. Su reacción, una mezcla de negación y horror, revela la profundidad de su desesperación. La situación se torna aún más sombría cuando se recibe la noticia del hospital. Charlie no muestra signos de vida. En medio de esta tragedia, Amanda es arrestada y enfrenta cargos serios. La conversación entre ella y los oficiales revela una profunda tristeza y una sensación de incredulidad. Este caso no solo impacta a la familia de Charlie, sino que también deja una cicatriz en la comunidad. La guardería, un lugar de confianza y seguridad, se ha convertido en el escenario de un evento trágico, dejando a los padres y al personal luchando por encontrar respuestas. Finalmente, Amanda es condenada a 30 años de prisión, seguida de 5 años de libertad condicional, un desenlace que cierra un capítulo trágico, pero deja muchas preguntas sin responder. ¿Cómo pudo pasar algo así en un entorno diseñado para proteger y nutrir a los más vulnerables? La historia de Amanda Hickey y Charlie Cronmiller es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y las consecuencias devastadoras de un momento de negligencia. 4. En marzo de 2022, el caso de Redon Boat, una enfermera de 38 años, se convirtió en un inquietante recordatorio de los errores humanos y sus consecuencias. Redon fue declarado culpable de administrar accidentalmente una dosis letal de medicamento equivocado a una paciente de 75 años, resultando en su muerte. Este trágico error desencadenó un drama judicial donde Redon enfrentó hasta 6 años de prisión. Sin embargo, en un giro inesperado y conmovedor, la familia de la víctima pidió clemencia, expresando su deseo de perdón en lugar de castigo, una solicitud que resonó profundamente en la sala del tribunal. El momento en que Rhonda, abrumada por la emoción, se disculpó con la familia, marcó un punto de inflexión en el caso. Su disculpa sincera y las palabras de misericordia de la familia resultaron en una sentencia sorprendentemente más leve. Solo 3 años de libertad condicional. Este caso no solo destaca la fragilidad de la vida humana, sino también la capacidad de compasión y perdón en las circunstancias más dolorosas. Por otro lado, el caso del Dr. Terry Hansen, ocurrido en diciembre de 2021, se despliega como un impactante contraste. Detenido por la Policía Estatal de Nuevo México por conducir a más de 115 mph en su Porsche, el Dr. Hansen enfrentó un escenario completamente diferente. La parada de tráfico se intensifica rápidamente cuando el oficial detecta un olor a alcohol y comienza un interrogatorio más profundo, descubriendo la imprudencia y la negación del Dr. Hansen. A medida que la situación se desarrolla, el oficial realiza pruebas de sobriedad en el campo, que Terry no supera satisfactoriamente. Las excusas y justificaciones de Terry solo agravan su situación, llevando a su arresto por conducir bajo la influencia del alcohol. La negativa de Terry a someterse a una prueba de alcoholemia solo sella su destino, y se ve enfrentado a la realidad de sus acciones y sus consecuencias. Este caso se convierte en un estudio de contrastes entre la compasión y la responsabilidad, destacando cómo diferentes circunstancias pueden llevar a diferentes resultados en el sistema judicial. Mientras que en el caso de Redon Boat vimos un acto de perdón y clemencia, en el del Dr. Hansen presenciamos la responsabilidad y las consecuencias de actos imprudentes. Ambos casos son un recordatorio poderoso de la complejidad de la justicia humana y de cómo las decisiones individuales pueden tener impactos de gran alcance. 5. La historia de Cara Rentala y Ana Marie, ambas paramédicas, comenzó como un cuento de amor, pero se transformó en una saga de suspenso y tragedia. Se conocieron en 2002, en el transcurso de su trabajo, sin saber los oscuros giros que tomaría su relación. Tras adoptar a su hija Brianna en 2005, la vida parecía ser una imagen perfecta de felicidad familiar. Sin embargo, esta fachada comenzó a desmoronarse a medida que sus personalidades contrastantes colisionaban, desencadenando una espiral de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. El 12 de mayo de 2009, en medio de una disputa de divorcio, se realizó una llamada desesperada al 911, seguida de un cruce de órdenes de restricción en el tribunal. Las tensiones entre Cara y Ana Marie alcanzaron un punto de ebullición, con acusaciones de amenazas y miedo.
El tribunal se convirtió en un escenario de batalla para la pareja en conflicto, donde un juez advertía sobre las consecuencias de sus acciones en su hija. La trama se complica cuando Ana Marie comienza a verse en secreto con su ex, Carla Daniel, mientras que Cara, en un intento de reconciliación, planea un crucero con Ana Marie. Sin embargo, este intento de nuevo comienzo pronto se ve empañado por nuevas discusiones, esta vez centradas en amigos de la pareja, Mark y Mike. El 28 de marzo de 2010, una serie de mensajes de texto enojados entre Ana Marie y Cara presagian una tragedia inminente. Tras regresar de un turno nocturno, Ana Marie encuentra a Cara saliendo para el trabajo. Horas después, mensajes de voz extraños de Cara a Ana Marie sugieren un trasfondo más siniestro. Esa tarde, al regresar a casa, Cara descubre el cuerpo de Ana Marie en las escaleras del sótano. La rapidez con la que Cara maneja la situación, dejando a su hija con un vecino y llamando al 900, contrasta con su formación como paramédica, planteando preguntas sobre su reacción en la escena. Las declaraciones de Cara durante el interrogatorio policial añaden más sospechas. Habla de una relación marcada por la violencia doméstica y la constante amenaza de Ana Marie, pero sus emociones fluctúan, pasando de la queja a la conmoción y de nuevo a la queja. La situación toma un giro aún más oscuro cuando se descubre una bolsa de basura con ropa ensangrentada arrojada por Cara. Las investigaciones revelan que Ana Marie había sido estrangulada y Cara se convierte en la principal sospechosa. Tras una serie de juicios y veredictos nulos, Cara es finalmente condenada a cadena perpetua por asesinato en primer grado. Sin embargo, en un giro sorprendente, es liberada bajo fianza en 2021, solo para ser nuevamente declarada culpable en 2023 y condenada a 14 años de prisión. Esta historia es un laberinto de amor, traición y tragedia, donde las líneas entre víctima y victimario se difuminan. La justicia para Ana Marie llega, pero no sin un camino tortuoso y lleno de incertidumbre. La pregunta de si Ana Marie recibió la justicia que merecía permanece abierta a interpretación, dejando a los observadores reflexionando sobre las complejidades del amor, la ley y la moralidad humana. ¿Te ha sorprendido ver cómo estos médicos malvados finalmente enfrentan la justicia? Únete a la conversación. Deja tu comentario abajo, dale me gusta al video y compártelo para que otros también puedan descubrir estas historias increíbles. Y recuerda, para más contenido fascinante y revelador, suscríbete ahora a nuestro canal.